Les hablaré sobre el tema de proceso de liquidación. Primeramente, les hablaré del inventario y de la liquidación de la herencia. En el artículo 1681 menciona el albacea definitivo dentro del término que fije el Código de Procedimientos Civiles promoverá la formación del inventario. Eso es si el albacea no cumpliere con lo dispuesto en el artículo que ya se mencionó en el 1681, podrá promover la formación del inventario cualquier heredero. Y el inventario se formará según lo disponga el Código de Procedimientos Civiles y si el albacea no presenta dentro del término legal será removido de su cargo. Luego tenemos el artículo 1684 que dice concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea procederá a la liquidación de la herencia. En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias si no tuvieran las deudas ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario y se llaman deudas mortuorias a los gastos del funeral y a los que hayan causado a la muerte del autor. Y las deudas mortuorias se pagarán del cuerpo de la herencia. En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios y pueden ser también cubiertos antes de la formación del inventario y enseguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles. En el artículo 1691 dice que se llaman deudas hereditarias las contraídas por el autor de la herencia independientemente de su última disposición y de las que es responsable con sus bienes. Si para los gastos no hubiere dinero en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles e inmuebles con las formalidades que respectivamente se requieran. El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados saber, sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tenga. Esto lo menciona el artículo 1694. Los acreedores que se presenten después pagados los legatarios solamente tendrán acción contra estos cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir los créditos. Y eso conlleva a la venta de los bienes hereditarios para el pago de las deudas y legados. Esto se hará en una subasta de forma pública, a no ser que la mayoría de los interesados acuerden otra cosa. Y la mayoría de los interesados o la autorización judicial en su caso determinará la aplicación que haya de darse al precio de los bienes vendidos o que se vayan a vender. Luego está lo de la partición. En el artículo 1699 dice aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe formular enseguida con los herederos el proyecto de partición de la herencia. Puede suspenderse la partición, esto en virtud del convenio expreso de los interesados. Habiendo menores entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio Público. El autor deberá el auto en que se apruebe el convenio, esto es que se determine el tiempo en que debe durar la indivisión. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella debe estarse salvo de los derechos del tercero, así como cuando todos los herederos sean mayores y el interés del físico, si lo hubiere, esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y adoptar los acuerdos que estimen convenientes. En el proyecto de partición dice en el artículo 1709 se expresará la parte de que del capital o del fondo afecto a la pensión corresponda a cada uno de los herederos luego de que ella se extinga. Cuando no hubiere, cuando no hubiere un acuerdo unánime de los herederos sobre la partición y el autor de la herencia no hubiere hecho un testamento de la partición, deberá ser
de forma judicial. Después están los efectos de la partición. En el artículo 1716 dice: la partición legalmente hecha fija la porción de los bienes hereditarios que corresponden en propiedad a cada uno de los herederos. Si el heredero es único, la adjudicación tiene efectos declarativos, y si son dos o más efectos, sus efectos son atributivos. El artículo 1719 menciona: el que sufra la evicción será indemnizado por los herederos en proporción a sus cuotas hereditarias. Es en caso de que alguno o algunos de los herederos estuvieran insolventes, las cuotas con que deba contribuir se repartirán entre los demás, incluyendo el que perdió su parte, y los que pagaren por él conservarán la acción contra esa persona para cuando mejore su fortuna lo pueden reclamar. En el artículo 1723 menciona: la obligación de saneamiento para el caso de evicción solo cesará en los casos siguientes. Menciona tres casos. El primero dice: cuando se hubiere dejado al heredero bienes individualmente determinados de los cuales es privado; cuando al hacerse la partición los coherederos renuncien expresamente al derecho de ser indemnizados; y tercero, cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufre. Si se adjudica como cobrarle un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y solo son responsables de insolvencia al tiempo son responsables de la solvencia al tiempo de hacerse la partición. Por créditos incobrables no hay responsabilidad. Y por último menciona en el artículo 1727 sobre la rescisión y la nulidad de las particiones. Comienza diciendo que las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que las obligaciones. Y en el artículo 1728 menciona que los herederos preterido tienen derecho a pedir la nulidad de la partición. Decretada esta, se hará una nueva partición para que reciba la parte que le corresponda. Todo esto es el proceso de la partición, que comienza del inventario y la liquidación de la herencia, de la partición y de los efectos de la partición, así como que nos lleva a la rescisión y a la nulidad. Todo esto para que se pueda dar el proceso de liquidación de la herencia. Y eso es todo.